Vamos a hablar un poco de la situación de los alquileres y en particular de los inquilinos, que son personas, No me digas. ¿no? Que no son propietarios, Sí. no son dueños y tienen que alquilar, y la situación de los alquileres tiene algunas particularidades respecto a cuando uno analiza inflación y qué sé yo, que tiene una realidad muy distante a la de los precios que por lo menos informa el INDEC. Y además que siguen organizándose los inquilinos. Para eso estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Gervasio, un gusto saludarte nuevamente. Gonzalo y Carolina, desde Ushuaia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo Buenos tranquilo? días. Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos, Gervasio. Antes de Okay. entrar en la cuestión del sindicato, que ahora se lo vamos a poder contar a la audiencia, hace rato que no hablamos, pero hemos visto en varias oportunidades publicaciones de parte de Inquilinos Agrupados respecto a la distancia que hay con la inflación de los alquileres versus la inflación que informa el INDEC, más allá de que uno podría poner en discusión esos índices, pero bueno, son los índices oficiales. ¿Los precios de los alquileres van por encima del aumento de la canasta básica, Gervasio? Sí, de todas formas te quiero hacer una aclaración. Me estoy escuchando a mí mismo. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver. Bueno, sigo hablando igual. Sí, por favor. No, una aclaración, y es que nosotros lo que estamos difundiendo desde que asumió Milei son los datos oficiales del INDEC. Lo que pasa es que en la inflación general, cuando te dicen que la inflación de algún mes es 1.5, el peso del alquiler es casi inexistente. Sí. Lo que pesan son los alimentos, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Pero cuando uno va a los informes del INDEC y mira cuánto aumentaron solo el alquiler de vivienda, desde que asumió Milei, los alquileres cuadruplican la inflación. Todos los meses, y estos son datos oficiales, no nuestros, todos los meses el alquiler supera por mucho a la inflación, ni hablar en Patagonia, en donde, por ejemplo, algún mes que hubo 1.5 de inflación en Patagonia, en la región patagónica, los alquileres aumentaron hasta 20% en un mes. ¿Sí? Bueno, ese es el estado de situación desde que se terminó la ley de alquileres. Con datos del propio INDEC siempre, ¿no? Siempre de INDEC, siempre de INDEC. Cuando miramos los propios datos del INDEC durante la vigencia de la ley de alquileres, nunca el alquiler estuvo por encima de la inflación. Inclusive en algunos momentos estuvo por debajo del salario. Bueno, esto explica para mí dos cosas. Algo que hemos hablado muchas veces con ustedes, que es por qué el poder quería que la ley de alquileres se terminase, y por otro lado, para quién gobierna el Milei. Claro. ¿No? Bueno, era para esto terminar con la ley de alquileres, era para esto el plan económico, y bajo el lema del libre mercado y toda esa sarta de mentiras, en realidad lo que se esconde es un plan económico que beneficia a los dueños de la Argentina, en este caso de las casas de la Argentina. Claro. Y Gervasio, bueno, me imagino que ese aumento de precios trae como consecuencia, no sé, gente que se tiene que ir y se vuelve a la casa de la familia, o compartir alquileres. ¿Se está dando algún tipo de fenómeno medio al europeo, que es gente que comparte alquileres? ¿Ese tipo de cosas también ocurren? Yo te diría que es mucho más grave. Lo que se está dando es gente que come una vez por día para poder seguir pagando el alquiler. Gente que se va a una habitación de hotel. La gente que está en la habitación de hotel que se va a la calle. Y después hay un segmento, por supuesto, que tiene dónde irse. Claro. Pero no todos tienen dónde ir. Eso es un poco la realidad de la Argentina, ¿no? Claro. Ni hablar de los jubilados, que muchas veces no tienen dónde volver, dónde irse. Y entonces, a veces perdemos de vista un poco las diferencias que hay, pero nosotros tenemos un país con 50% de pobres. Sí. Claro. ¿No? Y entonces en otro segmento, que es el que tiene trabajo formal y puede alquilar una vivienda en el mercado, ¿no?
y cumple con las condiciones de color de piel para que le abran la puerta en una inmobiliaria, etcétera. En ese segmento inclusive hay un empobrecimiento muy fuerte, endeudamiento para comprar alimentos. Nosotros ahora estamos haciendo la encuesta de septiembre y una de las cosas que preguntamos es cuántas comidas al día hacen en el hogar. Claro. Y ahí te sale eso en esta encuesta. Ustedes la hacen todos los meses. Justamente te iba a preguntar cómo quedó la encuesta. Cada 3 meses medimos la situación, sí. ¿Cómo quedó la última encuesta? Como para tener también un panorama y por ahí lo que nos cuentes, por ahí los datos más relevantes. Bueno, era un poco esto que te decía, ¿no? Endeudamiento. Más del 70% de los hogares inquilinos están endeudados. ¿Para qué se endeudan? Para comprar alimentos a través de la tarjeta de crédito, con dificultades cada vez más grandes para poder pagar las deudas. Y después las condiciones del alquiler son cada vez más abusivas, ¿no? En donde todo se carga sobre los inquilinos, absolutamente todo. Y eso lo vemos además en el asesoramiento, ¿no? Se hacen contratos que básicamente dicen que el inquilino no puede reclamar absolutamente nada, ¿no? Claro, Eso es la posibilidad que dio el decreto 70-2023, el primer decreto del gobierno de Milei, ¿no? Por lo tanto, después lo que empezamos a medir hace un tiempo es la situación laboral. Y empieza a crecer fuerte el desempleo. Entre inquilinos. Sí, siempre hogares inquilinos, ¿eh? Sí. Medimos nosotros. Y empezó a crecer el desempleo por un lado y el multiempleo por otro. Bueno, ahora en septiembre tendremos los nuevos datos, pero bueno, un poco se va profundizando el modelo, ¿no? Tal cual. Cuando hablas de contratos, una de las cosas que, bueno, se está viendo es antes, y no te digo mucho antes, hace 1 año y medio, por ahí no había tanta oferta de alquileres, porque también se hablaba de esto que es el alquiler temporario, que venía como un poco a desplazar a gente que ¿no? Vivía en una vivienda y la persona prefería hacer la plata. Y ahora hay ofertas, pero el tema es cómo se accede y bajo qué estándares. ¿Se suele hacer contratos en dólares también? Poco contrato en dólar porque el mercado sabe que el modelo de dólar planchado más inflación en pesos y en dólares les conviene en pesos, y atados a la inflación, ¿no? Si uno mira la evolución del dólar desde que asumió Milei y la inflación en pesos es mucho mayor, ¿no?, que la devaluación. Así que se está haciendo en pesos. Ustedes sabrán mejor que yo que el turismo cayó muchísimo. Sin embargo, las condiciones siguen siendo las mismas, ¿no? Los precios siguen siendo impagables. Y hablaba el otro día con gente de Bariloche que me decía que no hay turismo, que la crisis ahí es enorme de empleo, ¿no? Porque obviamente si no hay turismo, que hay muchísima más oferta de viviendas en alquiler, pero que no se pueden alquilar. Claro, porque siguen manteniendo el precio como si, bueno, la persona fuera un turista, o sea, quieren seguir ganando lo mismo el dueño. Sí, y eso va a ser así siempre. Cuando no es así es cuando el Estado regula y fija qué precios se pueden cobrar. Claro, entonces los dueños de temporarios vuelven a buscar a los, digamos, a los inquilinos fijos, pero el precio, vos decís, se mantiene también a precio turismo. Sí, y por eso también el INDEC, cuando mide precio de alquiler de vivienda, muestra los aumentos que hay, ¿no? Sobre todo en Patagonia. Claro. En Patagonia se registran los aumentos más altos de todo el país, en lo que va desde la derogación de la ley de alquileres, ¿sí? Bueno, eso por supuesto que está forzado por una lógica que tiene el mercado, que tiene que ver con que si yo tengo un alquiler en Bariloche, la rentabilidad que tengo que tener es como si dentro de la vivienda hubiese un suizo que se vino de vacaciones. Claro. ¿No? Sí, o sea, queda como desfasado también a la hora de hacer la estadística, ¿no?
Sí, queda desfasado y además genera una crisis social enorme que por el momento es muy silenciosa, de mucha resignación. Eh, los más perjudicados por este modelo por el momento no ven que haya una salida a este modelo. Por lo tanto, la resignación es muy fuerte, la angustia es muy grande y uno lo ve, de que no hay grandes resistencias, ¿no? Ujú. Bueno, estamos hablando con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Justamente, Gervasio, en esa búsqueda de resistencia, es que están trabajando en poder armar un sindicato de inquilinos a nivel nacional. Sí, estamos trabajando para eso, sí. Ya te diría que hemos terminado casi todo el laburo legal, Sí. que ya tenemos la estructura y ahora lo que falta es empezar a comunicarlo y empezar a hablarlo con los inquilinos, con las inquilinas, plantearles la propuesta y hacerlo crecer, ¿no? Uh-huh. ¿Tendría las mismas características que tiene cualquier sindicato? Digo, porque como que no hay una patronal tan definida. O sea, no es que es la UOM Tendría, con los dueños de las fábricas. uh-huh, tendría las mismas funciones que tienen que ver fundamentalmente con defendernos entre nosotros, Uh-huh. ¿no? Que quizás es una de las funciones que ha perdido el sindicalismo. Bueno, sí, claro. Está bien. Que Tema ya solo aparte. se defiende la dirigencia, ¿no? Claro. Entre ellos. Pero bueno, lo que nosotros tratamos es que sea un sindicato de verdad. Claro. Y un poco además por la lectura de los últimos tiempos, que tienen que ver con que en materia de vivienda es muy difícil encontrar articulaciones con la política y con el sindicalismo, Claro. ¿no? Entonces, la idea del sindicato es esa, hay que afiliarse, la afiliación te garantiza la defensa, además de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con prestaciones sociales, Sí. de salud, deporte, turismo, etcétera. Sí. Pero sobre todas las cosas, y yo creo que esto es lo más importante y por lo que lo estamos haciendo, es porque llegamos a la conclusión de que hay que construir una herramienta potente y que no esté supeditada a los vaivenes de la política, Uh-huh. y que sea una herramienta de los inquilinos, no de una organización política o que se hable en representación de todos los inquilinos y las inquilinas del país, ¿no? Una cosa bastante más simbólica, sino que de verdad sea una herramienta de construcción y que ojalá nos supere a los que lo estamos armando, ¿no? Uh-huh. O sea, que quede en la Argentina un sindicato de inquilinos con las características de SEA, pero que sea nacional y que sobre todas las cosas defienda los intereses del sector, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y en qué distritos lo vamos a ver funcionando en un primer momento? ¿Dónde tienen más armado? En un primer momento tenemos provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Mirá. San Juan, y bueno, ahora no me acuerdo, pero ahí estamos, y la idea es que sea nacional, por supuesto. Y tiene, digamos, no sé cómo está reglamentado, tiene que haber una cierta cantidad de representación de cierta cantidad de distritos para que tenga una especie de jurisprudencia nacional o de... En realidad nosotros ya cumplimos con la representación en el territorio nacional como para tener la cuestión legal saldada. Ahora, hay un detalle no menor, que es algo que pasó también con la economía popular. No sé si ustedes recuerdan, sí. Pero, bueno, lo contamos para que nos estén escuchando brevemente, vale. Pero esto que vos decías de que no hay un patrón, sucede también en la economía popular, ¿no? El jardinero, el electricista, el plomero, no tiene un patrón, ¿no? Claro. Sin embargo, tienen un sindicato
fueron reconocidos a último momento del 2015, ¿no? Bueno, nosotros iremos por el mismo camino, Esos antecedentes sirven. Esos antecedentes sirven, por supuesto, y hay antecedentes también en otros países, ¿no? Pero más allá, te soy sincero, más allá de la cuestión legal, nosotros hoy podemos garantizar afiliación, defensa legal, prestaciones en otros servicios, eso ya está funcionando, ¿no? Y ahora lo que nos importa es, más allá del reconocimiento legal del Estado, es construir una herramienta que tenga la potencia de defender a los inquilinos y a las inquilinas de la Argentina. Claro. ¿Dónde, para la gente de acá de Tierra del Fuego, Ushuaia, Tolwyn, Río Grande, que quisieran, o que tal vez estén escuchando y puedan interesarse en esta herramienta, ¿cómo hacen? ¿Con quién se tienen que comunicar? ¿A dónde hay que mandar un mensaje, un mail, un teléfono? Nos pueden escribir por cualquier red social de inquilinos agrupados. Sí. Y nosotros estamos armando reuniones por provincias. Bien. Entonces, si nos escribe gente de Tierra del Fuego, armamos una reunión solo para Tierra del Fuego y planteamos un poco cómo es el esquema de funcionamiento. Hay delegados regionales y por supuesto que hay que construirlo de a poco, pero completamente abiertos a cualquiera que quiera participar, por supuesto. Claro, claro. Bien, Gervasio, gracias por tu tiempo, como siempre, la amabilidad de atendernos. No, por favor, yo a ustedes, un abrazo muy grande. Muy bien, muchas hasta gracias. Luego. Chau, chau. Igualmente. Gervasio Muñoz, representante de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, referente de la agrupación Inquilinos Agrupados, y que están ahora en este trabajo de armar un sindicato que represente a los inquilinos. Y yo cuando le pregunté más o menos dónde iban a hacer las primeras semillas, yo dije, bueno, me va a decir capital, provincia. No, tiró provincias. Y tal vez me tira Santa Fe, ¿no? Un montón. Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Córdoba. Así que, bueno, además de lo que hablábamos en la primera parte de la nota, que tiene que ver con la realidad que atraviesan los inquilinos y las inquilinas en este país, que desde que se desreguló, desapareció la ley de alquileres, producto del decreto de necesidad de urgencia 70/2023, que es el gran DNU de la gestión Milei, han visto sus condiciones, los inquilinos y las inquilinas, mucho más deteriorados de como venían siendo antes. Claro. ¿No? Incluso con datos del INDEC, que como contaba Muñoz, demuestran con datos oficiales que la inflación de los alquileres está muy por encima de los índices inflacionarios del resto de los rubros y del promedio general.